Todos los medios de comunicación y plataformas occidentales pro-estadounidenses empiezan narrándote el conflicto entre Israel y el pueblo palestino como un conflicto que inicia en 1948, cuando mágicamente los miembros de la ONU deciden crear el ilegítimo Estado de Israel. Pero no te cuentan por qué tuvo que crearse ese Estado, y mucho menos el por qué se le regaló la mitad del territorio palestino, territorio donde vivía un pueblo asentado hace miles de años. En este vídeo nos remontamos a contar la historia de este conflicto, yendo a la raíz misma del problema y situando el verdadero origen en donde todo empezó, el movimiento sionista europeo. Los antecedentes más lejanos de este problema se remontan al siglo XVIII, cuando en 1799 Napoleón Bonaparte, al ser frenado en las murallas de Acre, actual Palestina, por una fuerza combinada de otomanos e ingleses, hacía un llamado incendiario a los judíos del mundo para que se sumen a su causa en contra de los otomanos y británicos. Su mensaje decía lo siguiente: israelitas, levántense, ha llegado el momento. Francia les tiende la mano con el legado de Israel. Reclamen su posición entre los pueblos del mundo. Esto resonó en la prensa francesa y contribuyó a despertar el bicho nacionalista de parte de un sector de influyentes empresarios judíos, y también de parte de un actor que va a ser el más importante en toda esta trama, el Imperio Británico. Este llamado a la unidad judía y al retorno a la tierra prometida sería avivada 40 años después, a conveniencia de dicho imperio, cuando el gobernador de Egipto, Muhammad Ali, plantea la unificación de Siria y Egipto. Para tal fin, el ministro de Exteriores británicos, Lord Palmerston, escribía en 1840 a su embajador en Estambul diciendo lo siguiente: debe convencer al sultán y a su entorno de que es hora de abrir Palestina a la inmigración judía. Momento en el que en Palestina no había más de 3.000 judíos. Detrás de todas estas iniciativas británicas estaba el multimillonario judío Edmund de Rothschild, el mismo que había visitado Palestina en 4 oportunidades, para evaluar la zona y ver cómo podría llevarse a cabo el traslado masivo de millones de judíos europeos a esta zona habitada ya por palestinos, y que, por capricho de los multimillonarios judíos y a conveniencia del Imperio Británico, debía darse cuanto antes, hecho por el cual gastó 14 millones de francos para promover el plan de establecer 30 asentamientos judíos en Palestina. El más importante de ellos fue Rishon LeZion, el mismo que izaría esta bandera en 1885, cuando en Palestina aún estaba bajo el dominio otomano. Sí, así es, fueron los intereses imperialistas británicos y el financiamiento de judíos ricos los que promovieron la progresiva colonización judía de Palestina. Queda claro que el Estado de Israel no es un proyecto judío, sino un proyecto europeo en su lucha contra el Imperio Otomano y con la justificación y apoyo ideológico de la mitología judía, la cual era compartida por influyentes plutócratas judíos en Europa. Los mismos que se habían propuesto casi como una meta personal la creación de su propio país, no de todos los judíos en el mundo, sino de este tipo de judíos amarrados con los intereses imperialistas occidentales, a los cuales podemos describir como extremadamente fanáticos, racistas y dispuestos a cometer cualquier crimen con tal de conseguir su capricho. Con el tiempo, a esta gentuza se la conocería como los sionistas. ¿De dónde viene dicho término? Bueno, esta palabra fue acuñada por primera vez en 1885 por el escritor austriaco Nathan Birnbaum. El objetivo de este movimiento era fundar asentamientos judíos en Palestina y desplazar a los palestinos que ya vivían ahí. Sionismo proviene del término Sion, una montaña en Jerusalén. Como ya mencionamos, antes de la llegada de los sionistas, en la zona vivían solamente algo de 3.000 judíos, que no simpatizaban para nada con la idea sionista, sino que más bien convivían en armonía con musulmanes y cristianos que habitaban Palestina. En contraposición a esta tradición, el proyecto sionista plantea formar un nuevo tipo de judío, uno más alineado con los intereses occidentales y con la predisposición a exterminar a la población no judía que vivía en la zona. Siguiendo el recuento histórico, el movimiento sionista comenzó a crecer en Europa y en 1896 el periodista sionista Theodor Herzl publica su libro El Estado Judío, escrito en alemán. Lo cierto es que casi ningún judío europeo quería ir a vivir a Palestina, sino más bien a Estados Unidos. Prueba de ello es que actualmente en el país norteamericano viven cerca de 8 millones de judíos, más de los que viven en Israel, los cuales suman poco más de 7 millones. El 29 de septiembre de 1897 se llevó a cabo el primer congreso sionista en la ciudad suiza de Basilea. En dicho congreso se aprobó el establecimiento de una patria para el pueblo judío en Palestina, siendo Theodor Herzl el más férreo defensor de esta idea. En 1907 Gran Bretaña reitera su interés de establecer un estado judío en Palestina, cuando su primer ministro Campbell Bannerman anunció que sería importante establecer una presencia extranjera fuerte cerca de donde el Mediterráneo se une al Mar Rojo, y añadió: debemos instalar en esta zona, cerca del canal de Suez, una fuerza hostil con estos países y amiga de los países europeos. Se va evidenciando cada vez más cómo los imperialistas británicos se decantan por los judíos como aliados estratégicos para sus intereses en Medio Oriente. Y si no habían los suficientes judíos en Palestina, pues había que traerlos desde Europa, donde abundaban. En 1907, el químico sionista Chaim Weizmann visitó Palestina y funda una empresa en Haifa, con el objetivo de desarrollar la tierra palestina, contando con el apoyo de la famosa multimillonaria familia judía Rothschild. Se dispusieron a comprar un montón de tierras palestinas para tal fin. En 3 años compraron más de 20.000 hectáreas en Marj bin Amer, al norte de Palestina. Le compraron a una familia libanesa que vivía en Europa y que a su vez le había comprado a funcionarios corruptos del Imperio Otomano. Es decir, la propiedad tenía un origen fraudulento. Pero lo peor es que en ella vivían más de 60.000 campesinos palestinos desde hace muchas generaciones y que,
luego de la compra ilegal, fueron simplemente echados de esa tierra, siendo este el primer hecho registrado en el cual los sionistas se aprovechan de leguleyadas y con la fuerza del poder imperial logran imponer su voluntad a costa del sufrimiento del pueblo palestino. Al preverse que situaciones como estas podrían causar reacciones violentas, justificadas, por supuesto, por parte de los palestinos desplazados, se establece en 1909 la milicia judía Hashomer para proteger los nuevos asentamientos judíos que se querían implantar a cualquier costo. Todo iba avanzando en favor de los sionistas y por ello en 1911 se produce una manifestación de estos nuevos judíos para que el Imperio Otomano reconozca al hebreo como una lengua oficial en Palestina. Los sionistas, gracias a su gran capital económico acumulado en Europa a través de la estafa y la especulación durante centurias, iban haciéndose cada vez más influyentes, incluso en el